Farmacogenética. En los videos anteriores vimos los procesos por los cuales el fármaco administrado llega a la circulación sanguínea. Vimos también cómo logra actuar con los receptores correspondientes, cómo se metaboliza y finalmente cómo se excreta. Todo esto con el fin de que se logren los efectos terapéuticos necesarios para el paciente y que obviamente sufra la menor cantidad de efectos adversos. Ahora bien, todo sería mucho más simple si una misma dosis de fármaco lograra los mismos efectos en todos los pacientes por igual. Sin embargo, en la realidad, vemos que existe variabilidad en la respuesta de los pacientes a los medicamentos. Tenemos pacientes que a dosis mínimas de medicación responden de forma excelente, mientras que otros ni siquiera pueden tolerarla y deben suspender la toma de la medicación. Otros, por ejemplo, requieren dosis mucho más altas para justamente llegar a los efectos terapéuticos. Esta variabilidad en la respuesta tiene como uno de los factores principales la genética de cada persona. La farmacogenética, por lo tanto, es el estudio de cómo los genes afectan la manera en la que el cuerpo responde a los medicamentos. Ahora, en los videos de farmacocinética vimos que antes de que una droga sea excretada, es previamente metabolizada en el hígado para que pueda ser transformada en una molécula más polar y por lo tanto menos liposoluble. También vimos que hay medicamentos que contienen moléculas que actúan como prodrogas, es decir, que deben ser metabolizadas para que el metabolito activo logre los efectos que estamos buscando. Ahora, si pudiéramos entrar en un hepatocito, nos encontraríamos con un grupo de enzimas muy importantes que se llaman citocromo P450 y se ubican principalmente en las mitocondrias y el retículo endoplasmático. Estas enzimas poseen un rol central en la biotransformación de las moléculas a través de reacciones de fase 1. Hay varios tipos de citocromo P450 y cada uno cataliza la biotransformación de un espectro de drogas único, aunque muchas veces se solapan las especificidades de los sustratos. Por ejemplo, la CYP3A4 es la enzima hepática más abundante y la que metaboliza a la mayoría de las drogas. Ahora, detengámonos un segundo en la nomenclatura. El primer número hace referencia a la familia a la que pertenece la enzima. Luego, con una letra, se diferencian a las subfamilias. Y finalmente, el siguiente número especifica a la isoenzima individual. Ahora sí, volviendo a la farmacogenética. Las enzimas del citocromo P450 son proteínas y por lo tanto están codificadas a partir de genes. Ahora, existen variaciones que se encuentran presentes en los genes que codifican a estas enzimas. Y se dice que si dicha variación se encuentra en al menos el 1% de la población, entonces estamos en presencia de un polimorfismo. Y se define al polimorfismo entonces a la existencia de dos o más variantes genéticas que dan lugar a fenotipos distintos. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esta variabilidad genética en el metabolismo de las drogas? Bueno, por ejemplo, se vio que distintas personas pueden metabolizar la misma droga a distintas velocidades. Y esto llevó a que se clasifiquen, por ejemplo, en metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos. Obviamente, la clasificación es mucho más extensa y compleja, pero esta división es simplemente para que entiendan el concepto. Entonces, supongamos que tenemos un paciente que es un metabolizador rápido y le damos cierta dosis de medicación. Al degradarla de forma más rápida que el común de la gente, el paciente va a eliminar la medicación antes y por lo tanto, esta nunca llega a los niveles terapéuticos. Es decir, la meseta se va a encontrar en niveles subterapéuticos. Y esto genera que el paciente no responda a la medicación de la forma que el médico está buscando y que probablemente necesite entonces una dosis mayor. Ahora, puede suceder que el paciente sea un metabolizador lento y por lo tanto
ante la misma dosis de medicación administrada que el paciente anterior, que era metabolizado rápido, este paciente va a tardar más en metabolizar y eliminar a la droga. Y esto lleva a que esta medicación se acumule en mayor concentración, que puede llegar a niveles tóxicos y por lo tanto es más probable que manifieste efectos adversos. Ahora, estos polimorfismos genéticos no solo pueden afectar la metabolización. Otros ejemplos de polimorfismos que afectan la respuesta son, por ejemplo, variaciones en los genes que codifican para receptores o canales iónicos, encontrando menos afinidad por parte de los medicamentos. O puede también pasar que haya variaciones que afectan a los transportadores de los medicamentos, generando alteraciones tanto en la absorción como en la distribución de la droga. Entonces, para concluir, la farmacogenética busca identificar a estos biomarcadores genéticos con polimorfismo de un solo nucleótido que influyen en la eficacia y la toxicidad de los medicamentos. El objetivo final es desarrollar tratamientos farmacológicos personalizados, basados en el ADN del paciente y que puedan brindar la dosis correcta del medicamento correcto para el paciente correcto, con el fin de mejorar la seguridad y la eficacia del tratamiento. Estamos ante una rama de la farmacología que tiene el potencial de optimizar los tratamientos farmacológicos. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer antes de que la farmacogenética se convierta en una práctica clínica estándar. Se necesita más investigación para identificar más biomarcadores genéticos, desarrollar pruebas genéticas más amplias y accesibles y educar a los médicos sobre cómo interpretar y aplicar los resultados de las pruebas farmacogenéticas.